¿Cómo venimos? Bien. Nuestra próxima oradora tiene un trabajo que a mí me encanta. Es una nueva categoría que yo llamo emprendedor educativo. Es la combinación de la gente que quiere hacer cosas, como emprendedor en el sentido amplio de la palabra significa, con la educación. Es alguien que quiere cambiar la educación. Se trata de Denise Abulafia. Denise es doctora en biología y es fundadora de dos emprendimientos. Uno se llama educatina.com y el otro es aulaya.com. Son dos plataformas educativas que tienen más de 3 millones de estudiantes que acceden por mes a estas plataformas. Denise va a hablar sobre aprender después de estudiar. Le damos un fuerte aplauso a Denise Abulafia. Como verán, el título de mi charla, según me dijeron varios, es un poco romántico, se parece mucho al amor después del amor, y algo de cierto hay. Pero también es cierto que aprender y estudiar no son las mismas cosas. Y un poco la mala noticia es que en realidad los aprendizajes más significativos que necesitamos a la hora de poder desarrollarnos profesionalmente, ya sea como emprendedores o en una carrera corporativa, ejecutiva, etc., en realidad los aprendemos después de terminar los estudios universitarios, terciarios, secundarios. De hecho, si se acuerdan este glorioso momento, que por lo que veo para algunos, como yo, pasó hace mucho tiempo, es un momento único donde ese día lo que decimos es: no toco un libro nunca más. ¿No es cierto? Y unos meses después nos pasa algo así. ¿Y ahora qué? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque ahora vengo con la parte negativa, después venimos con la positiva, es que cuando salimos de la universidad todavía nos pasa que los modelos, en la forma en que estudiamos, en los modelos tradicionales, industrializados, cuando salimos de hacer estas carreras estructuradas donde nos dicen qué es lo que tenemos que estudiar, suele pasar que unos meses después de recibirnos y cuando empezamos nuestro desarrollo profesional nos damos cuenta de que no hay una conexión muy clara, ¿no?, entre el conocimiento adquirido previamente y lo que necesitamos para poder ejercer la profesión. Entonces, muchas veces con Jerry, con Melina, con Diego, conversamos mucho sobre el cómo crear estas ideas. Pero hoy hablemos qué pasa en la ejecución, porque el crear esta idea magnífica ya hablamos de que conlleva tener que haber estudiado previamente, porque si no somos de alguna manera expertos en algo, o obsesivos diría yo, con algo que todos estamos pensando cómo hacer, y un día de alguna manera viene esa idea magnífica, y de repente queremos llegar a nuestro proyecto, aunque les diría que el camino es más algo así. Pero lo que identifiqué desde que yo me puse los pantalones de emprendedor es que hay un punto, justo en la punta de ese dedo, en la que yo identifico que las personas mayoritariamente se traban, una vez que tienen esa magnífica idea, en la ejecución de ese proyecto, porque lo que les viene a la mente es esto: esa cara de frustración y de pánico cuando se dan cuenta todo lo que deberíamos saber para ejecutarlo. Porque yo, como bióloga, como bioquímica, por ahí conocía de producto, por ahí conocía de educación, pero no de tecnología, de finanzas, de recursos humanos. Todo esto hay que saber para ejecutar una idea. Entonces, la buena noticia, que ahora empieza, es que muchos saben que una de las formas de sortear esas caras que ven ahí es armar buenos equipos de trabajo. Y esos buenos equipos implican tener gente a nuestro lado que tenga los expertices o los conocimientos suficientes para armar equipos integrales donde podamos todos juntos hacer estas cosas. Y yendo un poquito para atrás, en esta cara les voy a contar una anécdota. Yo me mudé con mi familia a vivir muchos años fuera del país y volví hace 4 años, en el 2011, de vivir de México, y a la semana de haber llegado a vivir a Argentina, me encontré a tomar un café con una persona que estimo mucho y que es muy, muy eufórica con los proyectos. Se llama Nico Berman, muchos seguramente lo conocen de acá, trabajó muchos años al lado de Marcos Galperín en Mercado Libre,
Y entonces le cuento a Nico en charla de café, ¿sabes qué, Nico? Yo vengo de hacer un emprendimiento chiquito en México, en e-learning. A mí me encantaría generar un proyecto grande, disruptivo en educación, que provea un espacio de aprendizaje para millones de chicos que no tengan que navegar por todo Internet o por todo YouTube para encontrar los temas, sino que encuentren un espacio donde puedan aprender en forma creativa, dinámica, divertida, pero en un solo lugar. Por supuesto, Nico, con el entusiasmo que tiene para todo, me dijo, buenísima idea, contá con mi apoyo, vamos a buscar un CTO, hacemos el VP, después analizamos el ROI y el FODA y vemos cómo es el CPC. Mi marido acá está de testigo para decir la cara con la que yo llegué a mi casa. Después de haber hecho un doctorado en biología celular, todos 6 años de estudiar bioquímica y no entendí nada de lo que pasó en esa conversación. Desistir de la idea hubiese sido facilísimo. Esa era mi cara, esta era mi cara. Porque de solo pensar que tenía que aprender a desglosar todo lo que había pasado en esa conversación, hubiese sido muy fácil. Por supuesto, tuve que usar otras estrategias que me dan un poco de vergüenza admitir, pero fue llevarme a mi marido a la segunda reunión para decirle, mientras vos escuchás, yo anoto las palabras y después las googleo. Pero durante estos 4 años he aprendido un montón. Es más, los que me conocen de mi época de científica, cuando estaba con las ratas en el laboratorio, dicen, hablas distinto. Antes hablabas de estructuras, de células, y ahora hablas de FODAs y de VPs y de estas cosas. Entonces, todos nos vamos transformando a lo largo de la vida a medida que vamos haciendo proyectos. Y esto es lo rico. Lo bueno y muy buena noticia es que hoy la educación está revolucionándose para permitirnos adaptarnos a esos cambios. Entonces, cuando vuelvo a nuestra cara de contenta, digo, podemos armar muy buenos equipos, para algunos es más fácil, para otros no tanto, porque cuando tenemos una idea y la queremos ejecutar, muchas veces al principio no tenemos la posibilidad de integrar a todas las personas con expertise diferentes para nuestro equipo. Y hay algo que es importante, aunque pudiésemos hacerlo, los que lideramos los proyectos tenemos que saber que en esta formación de equipos siempre es importante igual tener aprendizajes. Aprendizajes para poder comunicarnos con nuestra gente, aprendizajes para poder ayudar a nuestros equipos a crecer en función de los objetivos que tenemos en común. Si yo no entiendo nada de finanzas, por más que haya un financiero en mi equipo, va a ser muy difícil que haya comunicación entre nosotros. Entonces, esos aprendizajes tienen que existir. ¿Tengo que ser una experta en esto? No. Pero de alguna manera tenemos que ir armando este rompecabezas de necesidades de formación y algún espacio tiene que haber para que eso ocurra. En nuestro caso, con Cristian y con Mariela, mis socios en Educatina, lo que hicimos fue desde el primer momento nos complementamos en nuestras áreas de experiencia y luego fuimos sumando gente que también está acá presente para que nos ayudaran cada uno con sus áreas a crecer a medida que íbamos creciendo como proyecto. Entonces, les venía contando que la buena noticia es que hoy la educación está cambiando. Y si bien todavía existen muchos, y está buenísimo que existan los posgrados tradicionales, que hasta ahora eran todos presenciales y a medida que transcurrieron los años, los posgrados también empezaron a ser virtuales o en modalidad mixta. Eso permitió de alguna manera acercar a muchas personas que todavía están trabajando a que puedan seguir sus estudios. Pero seguimos teniendo el mismo formato. Ellos nos dicen qué tenemos que estudiar y nosotros estudiamos el enlatado del programa. Que para algunas ocasiones digo, está bien, pero no es suficiente. Esto que no mucha gente conoce, que son los programas de mentoría, son modelos de aprendizaje sumamente valiosos. Porque son modelos donde la gente normal, como yo o como cualquiera de ustedes, puede aprender de ciertas cosas con un mentor. Un mentor es una persona que tiene más experiencia que nosotros en eso. Entonces, yo para algunas cosas voy a un programa de mentorías y me ayuda un mentor a resolver una estrategia de marketing y para otras cosas yo puedo ser mentora de otros y ayudarlos a cómo pasar del pánico de la idea a empezar un proyecto. Entonces, estos programas se ven en incubadoras de proyectos, en aceleradoras, se ven también en programas de mentoreo
digamos, por ahí hay programas de mentoreos para mujeres, hay un montón, hay programas de mentoreos para dueños de pymes, dueños de grandes empresas, etc. Y otro programa de mentoreo muy interesante son las mentorías informales o las charlas de amigos, que son muy importantes en el proceso de aprendizaje en el post-estudio. ¿Por qué? Porque cada vez que le contamos a alguien la idea que tenemos y cómo pensamos ejecutarla, ese aprendizaje de ida y vuelta, de devolución de las distintas miradas con las que hablamos, nos enriquece un montón y vamos encontrando mentores naturales en el alrededor. Entonces, yo les comparto mucho esta idea de poder compartir nuestras ideas, de no tener miedo a que alguien la vaya a utilizar, porque la realidad es que los que vamos a ejecutarla somos nosotros. Y por último, lo que más quiero resaltar es esta nueva revolución de los cursos online no enlatados o la idea de fabricar nuestro propio camino de aprendizaje. Esto funciona más o menos como un salad bar. Tenemos toda la opción de cursos en 20.000 plataformas y uno dice, ¿qué necesito? Entonces dice, bueno, yo necesito formarme en, no sé, finanzas. Entonces, ¿dónde tengo un curso que abarque finanzas para emprendedores que están en educación? Tengo este curso acá, lo complemento con este curso acá y voy armando mi propio esquema de aprendizaje. Esto es muy importante y está revolucionando una forma de aprender. Por suerte, muchas de las universidades, incluida la Universidad de Tel Aviv, que vi que ya tiene varios cursos en la plataforma Coursera, han entendido que tienen que sumarse a esta movida, donde lo que hacemos es pequeños módulos de aprendizaje para que la gente vaya armando su propio camino. Acá hay solamente algunos ejemplos de todo lo que podemos ver. Udemy, Coursera y edX son las más populares, al menos desde Estados Unidos, pero hoy creciendo en el mundo. Concentran millones y millones de usuarios que se inscriben a los cursos, al principio en inglés, hoy la oferta en español también es muy grande. Y, por ejemplo, en nuestra oficina nosotros tenemos chicos que están programando, ya son super senior en programación, pero programan web. Entonces, ¿qué hacen? Empezaron los cursos en Coursera para programar en mobile. Y estuvieron 12 semanas aprendiendo con los cursos porque esa era la necesidad del momento y se pusieron a programar en mobile. Y así es como muchos de nosotros nos vamos adaptando a medida que vamos funcionando. Obviamente, ahí como Miriada y mock.es o mooc.es son plataformas que directamente nacen en el español. Muchos de los otros cursos o están subtitulados en español o tienen oferta de cursos en español. Y hay muchas más que estas. Incluso ahí abajo puse a Educatina y a Khan Academy porque nosotros desde nuestras plataformas lo que ofrecemos es un modelo algo diferente de aprendizaje. Esto ya no es un curso. Esto es, a veces no necesitamos hacer un curso completo para entender cómo hacer un análisis de FODA o cómo hacer un business plan. A veces necesitamos ver un par de videotutoriales o aprender con alguien y con eso ya es suficiente. Así funcionan Educatina y Khan Academy. Funcionan como plataformas donde uno aprende por temas. Uno busca un tema y le sale una serie de videos y ejercitaciones sobre ese tema puntual. Entonces, todavía el hilado más fino de cómo ir estructurando el aprendizaje. Por supuesto, Educatina y Khan Academy empezaron como plataformas orientadas a chicos de escuelas secundarias. Después fuimos creciendo a los primeros semestres de la universidad y vamos a seguir creciendo en función de lo que vamos viendo que sucede en estas plataformas, que a medida que crecen nuestros chicos desde el secundario, cada vez nos piden más que los acompañemos en ese proceso. Y por último, me parece que es importante que también conozcan qué es lo que pasa en la realidad. Hoy estas plataformas de las que le hablé tienen alrededor de, por ejemplo, un curso tiene en promedio 80.000 inscriptos, ¿sí? De los cuales el 70% más o menos lo deja a mitad de camino. Ojo, en las universidades los cursos también tienen un porcentaje de deserción altísimo, pero no tanto como en el caso del aprender online. Y eso tiene que ver con que nosotros no fuimos formados con la conducta de la autogestión del conocimiento. Fuimos formados, yo me siento, escucho lo que el profesor me va a decir, el porcentaje que entra, el resto saldrá por el otro oído, pero ese es el modelo. Hoy nosotros tratamos de
romper estos esquemas con muchas de las acciones que vamos a ver durante el día de hoy y que van a escuchar a lo largo de los años, que tienen que ver con enseñarles a los chicos a ser autogestores de su conocimiento, de disfrutar del aprender y de ir tomando esa rienda del aprendizaje. ¿Qué cosas identificamos nosotros que son críticas a la hora de aprender online? La primera es identificar cuál es mi necesidad de capacitación, que no es la misma que la que está al lado, que no es la misma que está haciendo otro emprendimiento, ni está tampoco en la corporación. Y luego buscar los cursos que se adapten exactamente a lo que yo necesito. La variedad es tan grande que es muy fácil encontrar hoy esas opciones. Y finalmente, llevar esto como el compromiso de la misma manera que lo haríamos en la presencialidad. Bloquear nuestras agendas, saber que tal día... Estos cursos son flexibles, en general a veces tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalización, 2 semanas, 4 semanas, 12 semanas, pero en el medio de las semanas uno maneja su tiempo. Entonces la idea es tratar de ser nosotros quienes regulamos esos tiempos. Y finalmente, participar activamente en lo que tiene que ver con las actividades grupales, porque lo que todavía el online lo logró es el networking, la presencialidad y el disfrute que tenemos hoy todos juntos de estar acá escuchando a alguien. El online todavía eso no lo logra. La forma de poder hacerlo es, muchos de todos estos cursos tienen actividades de interacción entre los participantes, aunque sean 80.000. Y son buenas esas actividades. Entonces la idea es trabajar en esas actividades, que es un push muy importante de energía para poder hacerlo. Y por supuesto, acá les dejo mis datos y espero haberlos inspirados a aprender para que juntos podamos cambiar el mundo. Denise Abulafia.